En la oportunidad anterior que tuve, hablé acerca de la iglesia y de su importancia. Ahora quiero compartir un estudio también relacionado acerca de la iglesia de Cristo. Y para ello quiero empezar con una serie de preguntas. ¿Le tienen a usted confusa las muchas iglesias que existen hoy en día? ¿No sabe cuál de ellas realmente predica la verdad? ¿Acaso repite usted el refrán "todas son buenas", pero no asiste a los cultos de ninguna? De pertenecer usted a una iglesia, ¿observa en ellas prácticas que le preocupan? ¿Se atribula por las contiendas, las contradicciones y las divisiones entre las iglesias? ¿Por la mercadería muchas veces que se hace del Evangelio? ¿Por los escándalos que brotan con frecuencia? ¿Por la hipocresía que empaña el testimonio de muchos hombres, mujeres y jóvenes que profesan seguir a Cristo? Sin duda, existe en el ámbito religioso del mundo muchas condiciones que justifican esas preocupaciones y críticas que hemos hecho a través de estas preguntas, de estos cuestionamientos. Un sinnúmero de creencias y prácticas que confunden a la gente, como también no pocos abusos y desatinos que alejan a las almas de Dios en lugar de llevarlos a Él. Pero, estimado, estimada, la culpa de todo esto no la tiene Cristo, puesto que el Señor fundó una sola iglesia. Vamos a ver lo que encontramos en la palabra del Señor. Cristo dijo: edificaré mi iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice una y no muchas. Referente a la unidad de la iglesia, el Señor dice lo siguiente: la plegaria de Cristo para todos sus seguidores es Juan capítulo 17 de los versículos 20 al 23, para que sean uno, para que sean perfectos en unidad. El Espíritu Santo exhorta en repetidas veces que estemos todos los creyentes perfectamente unidos. Dice: os ruego que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10. Dios abomina la división, clasificándola como una obra de la carne. Así lo dice en Tito en el capítulo 3 versículo 10. ¿Quiere usted conocer la iglesia que Cristo fundó? ¿Cree usted que es posible que esta iglesia exista? ¿Cree que es imposible que pueda existir la iglesia que Cristo fundó aún en el siglo XXI? En esta oportunidad quiero mencionarle acerca de la iglesia, y es acerca de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo nace en el día de Pentecostés en el año 33 después de Cristo en Jerusalén. La iglesia de Cristo es la que nosotros promovemos, y esta iglesia es la que tenemos la plena convicción de que fue la iglesia que Cristo fundó, y que ese remanente de la iglesia ha permanecido y existirá a través de los tiempos, porque Cristo es el que se encarga de cuidar de ella. Veamos algunas características acerca de la iglesia de Cristo. Nos llamamos simplemente cristianos, sin otros nombres, ni apellidos, ni apodos. Las congregaciones en el primer siglo se identificaban como Iglesia de Cristo,
Romanos capítulo 16, versículo 16 dice: os saludan las iglesias de Cristo. Entre nosotros no decimos, esta iglesia o esa iglesia pertenece al hermano fulano de tal. Ese mismo error lo cometieron algunos creyentes en la iglesia en Corinto diciendo, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo, decían otros. El apóstol Pablo los reprende preguntándoles, ¿acaso está dividido Cristo? Primera de Corintios capítulo 1 versículo 12 al 13. Poseemos un don inefable. Nuestro credo es la Biblia, el libro de libros, el único libro inspirado por el Espíritu Santo, porque así lo creemos que Dios lo dijo. Como es nuestro refrán y usted lo ha escuchado, hablamos donde la Biblia habla y callamos donde ella calla. Hablamos conforme a las palabras de Dios. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11, no yendo más allá de lo que está escrito en la Biblia. ¿Cómo adoramos? Si usted visita una iglesia de Cristo, que le animamos a que lo pueda hacer, usted observará que adoramos en espíritu y en verdad, como lo demanda la palabra a través de Juan capítulo 4, versículo 24. Lo hacemos en orden y decentemente, sin causar mayor alboroto, ya que nos sometemos a las instrucciones del Espíritu Santo, haciendo, como la palabra nos dice, haced todo decentemente y en orden. ¿Cómo oramos? Oramos al Padre solo en el nombre de su Hijo Cristo Jesús, puesto que la palabra del Señor nos enseña que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, este es Jesucristo hombre. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Oramos al Padre en el nombre de Jesucristo para que Él pueda interceder por todas nuestras necesidades y nuestras peticiones. Cantamos himnos a capela. La razón principal descansa en la naturaleza espiritual de la adoración conforme nos enseña el Nuevo Testamento. Al morir Cristo, el Antiguo Testamento fue anulado, quitado de en medio y clavado en la cruz. Así nos enseña la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2 versículo 14 y segunda de Corintios capítulo 3 versículo 8. Iniciada de lleno la era del cristianismo en el día de Pentecostés en el año 33 después de Cristo, como lo narra Hechos capítulo 2, la iglesia recibe un nuevo y mejor testamento. Los cambios en este Nuevo Testamento son drásticos, comenzando primero con el cambio de sacerdocio. Cambiando el sacerdocio, es necesario también que haya un cambio de ley. Así lo dice Hebreos capítulo 7, versículo 12. Ese nuevo sumo sacerdote que nosotros encontramos ahora en el Nuevo Testamento es Cristo, y nos dice que todos los fieles de la iglesia somos ahora parte de ese real sacerdocio, casa espiritual, y de esta forma nos convertimos en esto, como lo dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 9. Ahora tenemos un altar que no es un altar material, sino espiritual. Y sobre ese altar, el de nuestro espíritu, ofrecemos ahora siempre sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, presentando entonces nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Nuestra Pascua ahora no es un cordero liberal, sino Cristo mismo.
Nuestra cena del Señor no es una cena literal, sino una cena espiritual representada por el jugo de la vid, que simboliza la sangre de Cristo, y el pan sin levadura, que representa el cuerpo maltratado del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. ¿Cómo ofrendamos? Cada domingo, cada miembro de la iglesia pone aparte algo según haya prosperado, dándolo, como la palabra nos enseña, de forma alegre y generosamente. Así lo dice 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2 Corintios capítulo 9 de los versículos 6 al 11. De esta forma realizamos toda la obra evangelística de benevolencia y de necesidad para los santos dentro de la iglesia. Cada primer día de la semana enseña la palabra cuánto, según cada uno de nosotros, hayamos sido prosperados, bendecidos por nuestro Dios. 2 Corintios capítulo 9, versículo 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Celebramos la Cena del Señor todos los domingos. En los cultos de adoración celebramos el primer día de cada semana. Los miembros de la Iglesia de Cristo conmemoramos la muerte del Señor por medio del comer el pan sin levadura y de tomar el jugo de la vid. Y ahora quiero terminar con una de las inquietudes muy importantes: ¿cómo ser añadido a la Iglesia de Cristo? Marcos capítulo 16, versículo 16, el Señor dijo: el que creyere y fuere bautizado, o sea, sumergido, será salvo. Lo mismo enseñó el apóstol Pedro en Hechos en el capítulo 2, versículo 38, diciendo: arrepentíos y bautícese para el perdón de pecados. Al creer, arrepentirse y bautizarse, Cristo le añadirá a usted a su iglesia. Así lo enseña Hechos capítulo 2, versículo 47. Para luego perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones y en muchas otras cosas, andando también en santidad. De esta manera nos vamos a preparar para la segunda venida de Cristo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Esta es la exhortación que le da Ananías a Saulo en Hechos capítulo 22, versículo 16. Sed salvos de esta perversa generación, exhorta Pedro a la multitud en el día de Pentecostés, según Hechos capítulo 2, versículo 40. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esta es una afirmación que hace el historiador inspirado Lucas en Hechos en el capítulo 2, versículo 41. En una forma breve hemos tratado de hablar acerca de esta iglesia, de la Iglesia de Cristo, la iglesia que Él fundó, compró con su propia sangre y que fue establecida por Él. Como lo dije anteriormente, nosotros tenemos la plena certeza de que la iglesia que Cristo fundó, el remanente, ha permanecido por lo largo de los tiempos y permanecerá, porque Dios se encargará de cuidar siempre de su iglesia y de mantenerla fiel hasta la muerte nuestra o hasta que Cristo venga por segunda vez